Muy buenos días a todos, mi nombre es Cristian Camilo Segura Medina, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El día de hoy vamos a hacer una ligera exposición de lo que corresponde a la cultura y la evolución que ha tenido a través de la historia. Inicialmente, la cultura en el campo de la antropología es todo aquello que se basa en las características de aspectos comunes de ciertas formas de comportamiento en el ser humano y se le considera un concepto central y unificado. ¿Qué quiere decir esto? Que en palabras de A.B. Taylor, la cultura es algo complejo, ya que incluye el conocimiento, las ciencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, junto con otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto se vuelve miembro de la sociedad. Esto nos indica principalmente que el ser humano, a través de la historia, a través de todos sus conceptos comunes entre ellos mismos en una comunidad, es lo que define la cultura. Y esto es lo que hace que se vuelva miembro de una sociedad. Este concepto ha ido evolucionando a lo largo de la historia y va variando de acuerdo a diferentes planteamientos, diferentes concepciones de personas. Inicialmente Howell expresa que la cultura es un sistema integrado de pautas de conducta que no son fruto de una herencia biológica, pero sí son resultados de la intervención social y es transmitida, conservada solamente por el medio de la comunicación y el lenguaje. Entonces Howell lo que nos dice es de que la cultura es algo que se va creando de acuerdo a cómo nosotros vamos viviendo y cómo nosotros vamos tratando. Que la cultura no es necesariamente de transferencia biológica, ya que si una familia tiene un niño y se va a otra comunidad, ese niño muy seguramente va a recibir mucha cultura y muchas tradiciones de la nueva comunidad en la cual le están haciendo. Y esto se conserva solamente por el lenguaje y la comunicación. La cultura es aquella que define cómo actúa el ser humano y se va transmitiendo de manera oral o escrita por medio de tradiciones dentro de una misma comunidad. Y esto es lo que vincula a cada persona con una sociedad en la cual habita. Teóricos como Kroger o Kursky dicen que la cultura es una abstracción del ser humano, pero no es de la misma parte de la conducta. Cada persona tiene su propio criterio, su propio método de conducta y esto es lo que define la cultura en sí, ya que es imposible poder comunicar a otra persona cómo son los rasgos culturales de la cual pertenece, volviéndose en manera progresiva a la cual se va convirtiendo la persona y se va transformando de acuerdo a una época y unas consideraciones. De manera que en un grupo de personas se puede transmitir ciertas características culturales de otra persona o de otra comunidad para que la entienda y pueda apropiar algunos rasgos culturales de la otra cultura en la cual se está habitando. Hay cierto problema que se tiende a suceder cuando se habla de cultura y es relacionándola directamente con la sociedad. Entonces son términos que son completamente diferentes. Una sociedad es solamente el agregado de individuos que están unidos bajo una serie de principios o una serie de conductas. Esto muestra que principalmente una sociedad son solamente los individuos, mientras la cultura son las relaciones, el producto del aprendizaje que se da por medio de la sociedad. La cultura son ese conocimiento que se va adquiriendo, que se va arraigando en cada persona de acuerdo a la sociedad en la que habita por medio de tradiciones y por medio del grupo de personas. Entonces, un gran ejemplo sería el estar fundando una ciudad o un pueblo. No hay una cultura preestablecida y esta nace y se fundamenta de acuerdo a la cultura que tengan aquellos fundadores del pueblo. Entonces, inicialmente la cultura tiene varios términos de trabajo. Estos términos pueden ser la enculturación, el relativismo cultural y el etnocentrismo, cada uno siendo de vital importancia para entender cómo funciona la sociedad y la cultura que se comprenda. Inicialmente, la enculturación es el término que ayuda al aprendizaje tanto consciente como inconsciente, por el que las generaciones más jóvenes adquieren los conocimientos sociales y los modos de comportamiento de las generaciones mayores, mediante el proceso en el cual las culturas no tienen continuidad, pero este va adquiriendo cultura a medida que más pasa el tiempo rodeado de eventos o sucesos culturales que le brinden el conocimiento. La enculturación nos muestra inicialmente que si una persona va adquiriendo conocimiento y adquiriendo culturas por medio de sus mayores o personas que estén más arraigadas a la cultura en la que están. Ellos van adquiriendo todos estos rasgos culturales de personas que ya tienen esa cultura dentro y que ellos solamente las están absorbiendo.
El relativismo cultural ya nos muestra que hay causas positivas como negativas, pero que esas causas son relativas para cada cultura, de una manera que toda costumbre es válida dentro de su propia cultura. Hay cosas que son solamente arraigadas en una región, pero que en otra región ya se consideran un tabú o se consideran un crimen como tal. Estos son rasgos importantes de la cultura. No todas las culturas son iguales, aunque hayan pertenecido a una misma región o hayan pertenecido a unas mismas características geográficas o geográficas. De manera que, aunque estén en un mismo continente o en un mismo país, no van a tener las mismas costumbres culturales. De manera que ya eso ya es lo que se conoce como el relativismo cultural. Por último, el etnocentrismo es la tendencia a considerar el modo de vida propio como siempre el mejor. Quiere decir que la cultura propia, que las culturas que tienen las propias personas siempre son mejor que la de los demás. No importa qué región sean, aunque sean de la misma zona. Esto es principalmente dado mucho en el mundo. Siempre las personas están acostumbradas a una cultura y a un ritmo de vida diferente. De manera que pues una persona que vive en una ciudad no considera una vida en un campo o en un entorno rural porque pues no lo ve acorde a su forma de ser, a su planteamiento y a su propia cultura. Simplemente tiene una predilección por el ambiente social en el cual ellos mismos están viviendo. Muchas personas de la ciudad no podrían vivir en el campo, así como muchas personas del cambio nunca considerarían vivir en una ciudad porque son ambientes completamente diferentes. Bueno, muchísimas gracias por su atención y pues espero que esta información sea de ayuda. Hasta luego.